A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, yo soy Mónica Valdés y me alegra darles la bienvenida a una nueva emisión de Todas las Voces. Hoy queremos conversar sobre la manera como fue afectada y lamentablemente continúa siendo afectada la naturaleza en medio del conflicto armado interno y la manera como han resistido también las comunidades que han sido guardianas de las semillas, de la biodiversidad, de las fuentes hídricas, de la flora y la fauna y sobre todo de poner su lugar en la disputa permanente por sus territorios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la naturaleza como víctima del conflicto armado? De eso hablaremos hoy en Todas las Voces. Bienvenidos y bienvenidas. Jesús Eduardo Arroyo, coordinador de la Macrorregión Pacífico de la Comisión de la Verdad, nos habla sobre la naturaleza como víctima y sujeto de derechos. El territorio, como integridad viviente y sustento de la identidad y la armonía, en acuerdo con la cosmovisión de las comunidades étnicas, de las comunidades campesinas e incluso de los contextos urbanos, termina siendo principalmente afectado porque se conecta en el escenario del conflicto a las dinámicas de economías ilegales e incluso de economías legales que usufructan los recursos naturales. Este contexto conduce a que en el marco del Decreto Ley 4633 para pueblos indígenas se reconozca esta dimensión como la victimización del territorio, de igual manera en el Decreto 4635. Son decretos que reafirman la ley de víctimas y por lo tanto abren el escenario para lo que hacia adelante es la construcción de un concepto supremamente valioso y es reconocer la naturaleza a su condición de sujeto integral de derechos. Para conversar de la naturaleza y las distintas maneras como fue afectada, tenemos hoy dos invitadas. Viviana González, abogada especialista en Derecho Ambiental, subdirectora del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, y ella ha ejercido como asesora y apoderada de los consejos comunitarios y organizaciones sociales del Chocó en el proceso de litigio por la defensa del río Atrato que derivó en su reconocimiento como un sujeto de derechos. Y también contamos con Tatiana Rodríguez Maldonado, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en comunicación de la Universidad Javeriana y quien ha investigado sobre temas relacionados con el medio ambiente, el conflicto armado y la memoria histórica. También ha sido coordinadora del área de minería de Sensat Agua Viva, donde asesora y gestiona proyectos ambientales de organizaciones de base y se ha dedicado también a los derechos humanos. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar, Viviana, con una pregunta general, pero que nos sitúa en el tema. ¿Qué significa cuando declaramos que la naturaleza ha sido víctima del conflicto armado, Viviana? Pues digamos que ahí vale la pena recordar pues que es una víctima, ¿no? Que se entiende por víctima y podríamos ver que se trataría de cualquier persona que haya sufrido daños directos con ocasión al conflicto armado y que estos daños, por supuesto, son producto de acciones que van en contravía del orden jurídico, ¿sí? De las normas. Entonces, que la naturaleza sea una víctima del conflicto armado, pues parte de entenderla que tiene también su propia entidad, sus propios intereses, un valor intrínseco que también ha sido afectada por las prácticas y las dinámicas que se han ocasionado pues, en torno a nuestro conflicto armado y que, por tanto, al ser declarada como víctima, tendrá un derecho, digamos que fundamental, que sería el derecho a la reparación integral. Muy bien, ¿y qué opinas tú, Tatiana, sobre la naturaleza como víctima? Creemos que la naturaleza ha sido convertida en víctima porque ha sido también escenario y botín de la guerra. Es decir, se la ha despojado de sus valores intrínsecos, de sus valores propios y se ha cosificado
Entonces eso implica que se asume que se puede transar, que se puede comerciar, que se puede dañar, que se puede explotar, y eso ha hecho que en el marco de la guerra entonces haya una disputa, una pelea por acceder a lo que unos ven como recursos, y en esa disputa entonces distintos actores se posicionan en un territorio, se quieren apropiar de él, hay acciones bélicas, pero además, digamos, no es solo acciones que ocurren allí casualmente, sino que tienen lugar porque se considera, por ejemplo, que un territorio es estratégico en los términos del desarrollo, entonces que hay una rapiña en torno a él y por lo tanto termina entonces siendo afectada, como estaba explicando Viviana, termina siendo objeto de daños físicos, pero también daños simbólicos, y en ese sentido entonces la naturaleza ha sido también una víctima en medio del conflicto armado interno. Tatiana, por favor, ¿nos puedes ilustrar con algunos ejemplos sobre la afectación de la naturaleza en medio del conflicto armado? Nosotros trabajamos el caso del río Sogamoso en Santander, que es parte de esa zona del Magdalena Medio, ¿no? Que se ve como un todo, y esta zona se ha convertido en un corredor para actores armados que, por ejemplo, trafican gasolina, trafican insumos para el tráfico de drogas, y allí lo que ha ocurrido es que las dinámicas de colonización se tejieron en torno al petróleo, a la extracción petrolera, a la ganadería, a la palma y a la palma africana y a la represa de Hidrosogamoso. Esto ha hecho que las prácticas tradicionales de pesca, por ejemplo, se pierdan y que la gente haya tenido que forzadamente cambiar sus formas de subsistencia, pero también tú ves un impacto directo en la biodiversidad. Entonces es muy común que la gente ya no encuentre especies de peces que antes eran totalmente comunes en la zona, o que también lo que persiste sean especies mucho más pequeñas, afectadas, etcétera. En esa zona, digamos, no solamente hay todo un paisaje el que se ve afectado, un paisaje cultural, un paisaje social que se transforma. Y cuando digo, por ejemplo, que hay daños físicos y simbólicos, me refiero, por ejemplo, a que el hecho de que los actores armados hayan tenido como práctica el lanzar cuerpos al río ha transformado la forma en la que la gente se relaciona con él. Entonces, es un lugar que antes se disfrutaba, que antes estaba lleno de turistas locales, digamos, de un turismo criollo, de gente que llegaba los fines de semana, que compartía, que había una gran confianza. Pues ahora es un lugar entonces de miedo, un lugar al que no se puede acceder, un lugar que trae malos recuerdos, que se asume como peligroso, etcétera. Entonces digamos, van de la mano esas afectaciones tanto culturales como ambientales, que en últimas pues vienen siendo una sola, porque pues los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos aparte de ella. Y Viviana, en el caso del río Atrato, ¿cómo el conflicto afectó al río y a las prácticas sociales y culturales de la población? En el Atrato, digamos, el Atrato se convierte en el eje estructurante de la vida cotidiana. Allí es donde, pues, de donde se extraen los alimentos, la pesca, es lo que inunda las laderas que se cultivan, es el sitio de recreación de los niños, es donde las mujeres realizan prácticas de lavado de utensilios de la cocina, de la ropa, y allí conversan y pues tejen también todas sus relaciones sociales. Es el canal o la vía de transporte, ¿no? Porque, digamos, en medio del Chocó son las vías fluviales, no las carreteras, lo que permite la movilidad. Hay también un montón de dinámicas espirituales y de procesos de tránsito en la vida como social de las personas que están ligadas a ritos en torno al río. Entonces, digamos que el río y pues la naturaleza se convierte como en esa base física, social, espiritual, y el conflicto armado es como a irrumpir en estas dinámicas, ¿sí?, comunitarias. Para el caso del río Atrato, o en general, digamos, de la cuenca, pues lo que decía Tatiana también pues se manifiesta, ¿no? Ha sido un
un lugar de disputa estratégico para el control territorial por cuanto conecta el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y la parte central, la cordillera, lo que permite la movilidad de digamos, todos los elementos ilegales, drogas, armas, tráfico de personas, etcétera. Pero también ha habido pues una, digamos, gran riqueza natural que ha querido ser, digamos, que saqueada desde hace muchísimo tiempo. Y ahí vemos entonces el caso de la explotación intensiva maderera y lo que pues tuvo un pico desde inicio de los 2000, que es la minería de oro mecanizada. Entonces, estas prácticas que son prácticas, digamos, que propias y culturales en varias de las regiones del Chocó, fueron intensificadas en sus prácticas, en sus dinámicas para acelerar su explotación y para que sirviera de financiamiento de la guerra y de los grupos armados, y pues se llegaron a unos niveles de devastamiento pues muy amplios. Entonces estas han generado grandes procesos de deforestación, el cauce de los ríos han sido desviados, se han generado procesos de sedimentación, algo pues en particular muy grave es la intoxicación o la contaminación por mercurio, que es uno pues, de los metales más tóxicos en el mundo. Entonces todo esto ha generado pues unos daños concretos a la naturaleza y que son canalizados, digamos, por los ríos y principalmente el río Atrato como el eje principal, pero también una serie de rupturas de estas prácticas culturales que generan como un efecto dominó. Es decir, si se rompe esa base física, espiritual, digamos que las prácticas productivas que desarrollan las comunidades étnicas en el Atrato, que permiten, que tienen unos sistemas de cultivo especiales, que son rotativos, que no, digamos, tumban la selva, sino que generan unos escenarios, sí, rotativos, que se combinan en el tiempo del año también, momentos de pesca, momentos de minería, momentos de tala, se distorsiona todo esto y entonces se imponen unas economías extractivas como movidas por la guerra y con pues la presencia y el impulso de los actores armados allí, que hace pues que también la propia gente, digamos que deje o transforme y se convierta en dependiente de estas nuevas economías y entonces se genera pues este ciclo entre mayores necesidades económicas, sociales y mayor dependencia a estas economías o estas prácticas que a la vez destruyen pues ese soporte que es lo que permite el bienestar digamos que integral de la comunidad y del propio ecosistema. Entonces, digamos que sí, si no se comprende también como en esta relación biocultural, pues también, digamos, sería como un poco disgregado el entendimiento de los daños y los impactos. Tatiana, por favor, cuéntanos cómo han vivido las comunidades estas afectaciones contra la naturaleza. Mira, las comunidades sienten estas pérdidas tan fuerte como se siente la pérdida de un hijo. Esas son las palabras que expresan. Ellos sienten que el río, por ejemplo, ha muerto cuando se pone una represa que transforma de fondo su dinámica natural y que pese a que tú ves el agua correr, es como ver una piscina, pero adentro no existe la biodiversidad. Es un río ahora que está controlado por alguien, que no tiene una dinámica natural, que era la que ellos conocían, de unas crecientes, unas bajadas, etcétera. Y entonces es un dolor constante porque es despertarte allí en un territorio que sientes como ajeno. Y por eso ellos dicen que este es un dolor que sienten como similar al que les causa la pérdida de un ser querido. Para afrontarlo yo he visto, digamos, y me admiro pues la fuerza de la gente para seguir adelante con estrategias de afrontamiento que pueden, digamos, ser muy similares justamente a las que se hacen cuando tú tienes una afectación digamos, personal por el conflicto armado, y es el tema comunitario, es decir, es volver la mirada a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos,
es construir en comunidad la idea de un futuro pese a esa sensación que persiste y es la de que no hay futuro justamente, ¿no? Después de que hay una represa, la gente dice, ya no sé cómo voy a vivir en este territorio, cómo van a estar mis hijos, etcétera. Entonces lo que hacen es volver a lo comunitario, a la resistencia en conjunto y, por ejemplo, a los ejercicios de memoria. En el caso del movimiento en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, es decir, el movimiento Ríos Vivos Santander, ellas, sobre todo mujeres, no exclusivamente, pero está conformado mayoritariamente por mujeres, han hecho un proceso de memoria histórica a través de un ejercicio de arpillería, es decir, de tejer, porque ellas lo llamaron, dicen, aquí contamos lo que con palabras todavía no nos sale, no podemos decir cosas que nos duelen aún, y entonces retratan de una manera muy vívida las cosas dolorosas, pero también su resistencia. Entonces cuentan cómo es el río que añoraban, cuáles eran las especies que había, cuáles eran las prácticas que tenían, y luego también cuentan cómo los distintos proyectos extractivos y el conflicto armado, como un lazo allí unido, les fueron transformando su realidad hasta una represa que hoy, digamos, les hace sentir totalmente ajenos en el territorio. Entonces, esta exposición que la han rotado por distintos lugares del país ha sido una forma también de no solo de contar, sino de exigir la no repetición y de buscar, pues digamos, lazos que los mantengan allí, motivaciones para seguir en el territorio, para seguir conversando entre ellos y sentir que esa comunidad no se ha perdido del todo. Muy bien, gracias Tatiana y Viviana. Bueno, desde el atrato se han también generado pues muchos procesos de resistencia a estas violencias. Entonces yo creo que también la base ha sido el proceso organizativo, ¿sí? Entonces las comunidades negras se han constituido como autoridades étnicas en sus territorios, administradoras de estos territorios, y esto ha permitido, entonces ellos han desarrollado normas, digamos, propias sobre los usos, ¿no? Reglamentos, zonificación, cómo usarlo, cómo respetar ciertos ciclos. Incluso estos reglamentos han sido puestos en diálogos con los actores armados que han llegado a los territorios. En algunos casos ha habido cierto respeto, en algunos casos pues no han respetado estas autoridades y también es un daño, digamos que más de estas prácticas, pero entonces las comunidades pues organizadas han trabajado en territorio, digamos comunitariamente, han también hecho muchos procesos de exigencia política ante el Estado, ¿no? Tocando las distintas puertas, alertando, documentando las violencias, documentando las razones por las cuales estas violencias se arraigan en los territorios y exigiendo, digamos, que salidas o atenciones frente a esto. Muchas de estas pues no han sido escuchadas y por tanto también han acudido a los escenarios judiciales, como fue pues precisamente en el caso del atrato, una tutela que buscaba reconocer o pretendía que el río Atrato fuera resarcido de todos estos daños producto de las actividades extractivas que trajeron, potencializaron los actores armados. Quisiera que se refirieran muy brevemente a estas conflictividades ambientales que son fuente de persistencia del conflicto. Viviana. Bueno, digamos que en el atrato se ha vivido como el conflicto armado también ha cambiado, ¿no? Entonces, en un inicio pues llegaron como principalmente las guerrillas al norte del Chocó, la zona del Urabá, y luego como como una estrategia contrainsurgente, pues los grupos paramilitares también entraron allí, ¿no? Entonces era un escenario como de disputa entre estos dos actores armados y había pues razones de políticas o de también cuidado de ciertas economías, pero era más como en protección de blindar, por ejemplo, la economía de la palma, de la agroindustria. Y bueno, esto con el tiempo también ha ido mutando y el conflicto ahora es cada vez, nosotros hablamos como que tiene un pragmatismo económico. Entonces, debido a que también procesos o fuentes de financiamiento del conflicto, como de los grupos armados, como las vacunas, como los secuestros,
también fueron atacados, pues se apeló a otras rentas y pues ahí surge, por ejemplo, el tema del oro y cómo también por la alza en su precio internacional, el aumento del precio del dólar, etcétera, como distintos factores, se convierte sumamente rentable, lo mismo pues como lo sigue siendo el narcotráfico, y entonces vemos incluso que hay alianzas entre distintos grupos armados que parecieran como antagónicos entre sí, pero que establecen ciertas, sí, reglas digamos, respeto, de no daño o incluso de colaboración para permitir este tipo de actividades. Entonces, esto sigue persistiendo porque sigue, digamos, la rentabilidad de estas economías, lo mismo que el posicionamiento estratégico de la región, ¿no? Como lo que hablaba al inicio de su carácter estratégico para el tránsito ilegal de distintos tipos de mercancías. Entonces, esto se sigue presentando y se sigue agudizando, y entonces ahí también entendemos que el conflicto armado no solamente entonces cesará cuando, digamos, cesen las agresiones armadas o cuando se desmovilicen los grupos, sino cuando realmente también desde el Estado se generen unas políticas que den solución a estas economías que han sido pues motoras y dinamizadoras, y que digamos, con el acuerdo de paz, vemos que no ha cesado el conflicto, que se sigue agudizando, por lo mismo de que estas economías siguen vigentes y el conflicto armado tiene esta nueva, digamos, vocación que pues está más viva que nunca, digamos. Tatiana, lo mismo. Si un actor armado deja las armas, pero existe todavía allí un interés en disputa, entonces siempre está en potencia un rearme o un surgimiento de otros actores o un reposicionamiento. Y lo que ocurre en estos territorios es que efectivamente hay un retiro de ciertos actores, pero hay otros que se han ido posicionando. Entonces, ¿por qué? Pues porque básicamente existen todavía allí intereses y porque se sigue considerando, digamos, que hay como si un interés superior en la explotación de la naturaleza versus la visión de las comunidades. Entonces, lo que para la gente es abundancia, es una riqueza natural que permite, por ejemplo, socializar, que valora el río como río en sí mismo, digamos, como espacio de socialización, etcétera. Eso es distinto a la mirada que ve el río como un potencial hidroeléctrico, un potencial de explotación minera, un potencial de explotación petrolera. Entonces vemos, por ejemplo, hoy, en un momento en donde ya llevamos más de un siglo de explotación en la zona donde comenzó la explotación petrolera en el país, vemos entonces hoy un interés por hacer fracking. Es decir, como que hiciste jugo con una naranja y ahora le vas a sacar hasta la última gota con la última técnica, vas a destruir eso que queda. Es como que no cesa ese interés de explotar la naturaleza, y en ese sentido, pues claro, sigue habiendo entonces un interés por permanecer en esa zona, y hay una clara coincidencia de intereses y de miradas entre los actores armados y las empresas extractivas. Es decir, por ejemplo, los grupos paramilitares e incluso en muchas ocasiones los grupos guerrilleros coinciden en su mirada del desarrollo, y por lo tanto en mantener el statu quo con respecto a lo que dicen las empresas. Entonces lo que dicen es, los enemigos del desarrollo, los que no quieren el desarrollo, y tachan entonces a las comunidades locales como un obstáculo y por lo tanto las convierten en objetivo militar. Esto pues es una cosa que, digamos, si no se transforma de fondo, en realidad la base económica del país, y se valora a las comunidades locales, las formas de vida propias, las miradas propias, los imaginarios, en realidad pues sí va a persistir esta disputa. Yo creo que la no repetición tiene mucho que ver también con el respeto a la diversidad, es decir, a la idea de que no existe una única forma de progreso, a que desarrollo no es equivalente a extracción, sino que las comunidades tienen sus propias formas y su derecho a decidir autónomamente su forma de vida. Eso sería para mí, digamos, apuntadas para esa no repetición. Pues muy bien, nos
Queda mucho por conversar, pero les agradecemos a las investigadoras Viviana González y Tatiana Rodríguez Maldonado por compartir su conocimiento y sus reflexiones en Todas las Voces. Muchas gracias. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.